Sus preocupaciones iban más allá de simples anomalías médicas. Había observado patrones de comportamiento en la familia que sugerían una ocultación sistemática de información relevante para la salud y la seguridad públicas. A medida que Bernardo profundizaba en los registros disponibles, descubrió referencias a familias irlandesas llamadas Delgado en otras comunidades estadounidenses. Familias que habían llegado en distintos momentos pero que mostraban patrones de conducta similares. Una familia Delgado en Pensilvania atrajo la atención de las autoridades locales en 1871 por tasas inusualmente altas de mortalidad infantil. Otra familia Delgado en Ohio fue investigada en 1873 por funcionarios del condado debido a un posible abandono infantil, aunque la investigación fue archivada cuando la familia se trasladó repentinamente sin dejar información de contacto. El patrón sugería que los Delgado de Montana no eran criminales aislados, sino parte de una red más amplia de familias relacionadas que compartían prácticas semejantes y se mudaban con frecuencia para evitar el escrutinio oficial. Las implicaciones eran estremecedoras. Si todos estos eran ramas de la misma familia extensa, su manipulación genética y el infanticidio sistemático podrían haberse practicado en varios estados con decenas de víctimas a lo largo de los años. Con la llegada de la primavera y el deshielo de los pasos montañosos, Bernardo se encontró cada vez más obsesionado con el misterio de los Delgado. Su formación profesional le decía que las poblaciones aisladas solían desarrollar problemas genéticos debido a los limitados grupos de cría, un fenómeno bien documentado en comunidades remotas a lo largo de la historia. Pero algo en esta familia en particular sugería un patrón mucho más deliberado y sistemático que lo que podía explicarse por simple aislamiento geográfico. La combinación de las perturbadoras observaciones de Héctor, los registros de inmigración sospechosos y la evidencia de posibles vínculos con familias similares en otros estados convencieron a Bernardo de que los Delgado representaban algo sin precedentes en su experiencia médica. Una familia que había elegido deliberadamente experimentar genéticamente consigo misma sin importar las consecuencias para sus hijos o para la comunidad en general. Cuando la primavera de 1876 finalmente abrió los caminos montañosos, el doctor Bernardo tomó la decisión de visitar personalmente la granja de los Delgado, bajo el pretexto de brindar servicios médicos rutinarios a una familia aislada de la frontera. Lo que encontró allí cambiaría fundamentalmente su comprensión de la naturaleza humana, de la ciencia genética y de hasta dónde podían llegar algunas personas para preservar secretos familiares que se extendían por generaciones. El viaje hasta la cabaña de los Delgado requirió un día entero de arduo recorrido a través de un terreno que parecía elegido deliberadamente por su inaccesibilidad. El sendero atravesaba densos bosques, lechos de arroyos inestables y empinadas laderas que habrían puesto a prueba incluso a jinetes experimentados. El aislamiento era tan completo que Bernardo no encontró a otros viajeros, ni señales de granjas cercanas, ni evidencia de que alguien más hubiera usado el camino en meses. La cabaña, desde afuera, parecía sorprendentemente normal, bien construida, bien mantenida, con señales de una agricultura y ganadería exitosas que sugerían una familia adaptada a la vida en la frontera. Los alrededores inmediatos mostraban evidencia de trabajo arduo e inteligente, huertos cuidadosamente atendidos, refugios eficientes para el ganado y sistemas de gestión del agua que revelaban un conocimiento agrícola sofisticado. Pero el ojo médico de Bernardo notó de inmediato detalles inquietantes que otros visitantes habrían pasado por alto. El cementerio familiar detrás de la cabaña contenía demasiadas tumbas para una familia que afirmaba haber perdido solo a algunos niños debido a las duras condiciones de la frontera. Bernardo contó 11 cruces de madera, todas marcando parcelas demasiado pequeñas para entierros de adultos, todas con fechas que mostraban muertes en intervalos sospechosamente regulares, en lugar de la agrupación aleatoria típica de epidemias o fenómenos climáticos severos.
Las tumbas estaban alineadas en filas ordenadas que sugerían una planificación sistemática más que respuestas desesperadas a tragedias inesperadas. Más inquietante aún era la evidencia de una expansión reciente en el área del cementerio. Marcas frescas de herramientas en los árboles cercanos y tierra removida indicaban que se estaban preparando más sepulturas de antemano, como si la familia esperara futuras muertes en lugar de intentar evitarlas. Las cruces que marcaban las tumbas existentes mostraban patrones de construcción y desgaste similares, como si hubieran sido hechas en lotes, no individualmente para cada niño fallecido. Pedro Delgado lo recibió en la puerta de la cabaña con una mezcla de hospitalidad fronteriza y un cansancio apenas disimulado que inmediatamente puso en alerta los instintos profesionales de Bernardo. El patriarca había envejecido de manera dramática desde las descripciones de Héctor el año anterior. Su cabello estaba completamente blanco, a pesar de su aparente edad de 45 años, y profundas arrugas marcaban su rostro de una manera que sugería un estrés crónico más que un envejecimiento natural. Sus manos temblaban levemente cuando creía que nadie lo observaba, y sus ojos tenían una cualidad atormentada que Bernardo reconoció en pacientes con traumas psicológicos graves. «Aquí no necesitamos a un doctor», dijo Pedro con firmeza forzada, pero su voz transmitía menos convicción de la que sus palabras sugerían. «Siempre hemos resuelto nuestros propios problemas, tal como lo hacían nuestras familias en el viejo país. Involucrar a extraños en asuntos familiares solo complica situaciones que se manejan mejor con métodos tradicionales». Blanca apareció detrás de su esposo, y Bernardo quedó impactado por el grado de deterioro físico en comparación con las descripciones previas de Héctor el año anterior. La mujer que había dado a luz poco más de un año antes, ahora se veía demacrada y con los ojos hundidos. Su cuerpo era tan delgado que la ropa colgaba de sus huesos como cortina sobre un armazón frágil. Sus manos mostraban un temblor constante que podía indicar problemas neurológicos, desnutrición crónica o un estrés psicológico lo bastante severo como para manifestarse en síntomas físicos. Cuando intentó hablar, Pedro la silenció con una mirada tajante que revelaba años de dominio practicado y consecuencias para la desobediencia que iban mucho más allá de la autoridad marital normal. Pero fueron los hijos quienes ofrecieron la evidencia más perturbadora de los oscuros secretos de la familia y su estilo de vida normal. María, ahora con 18 años, estaba claramente embarazada otra vez, en un estado tan avanzado que sugería la concepción durante los meses de invierno, cuando ningún extraño podía haber estado presente. Las implicaciones de ese momento, combinadas con el aislamiento de la familia y sus inusuales patrones genéticos, inquietaban a Bernardo tanto en lo profesional como en lo personal. Carmen, de 16 años, mostraba signos de un desarrollo físico prematuro, acelerado más allá de su edad cronológica. Sus rasgos adultos parecían completamente formados, lo que sugería normalidades hormonales, posiblemente relacionadas con factores genéticos o ambientales. Más preocupante aún era su comportamiento con los padres. Mostraba una mezcla de madurez y sumisión que insinuaba experiencias inapropiadas para alguien de su edad. Lo más inquietante era Diego, de 13 años, que había desarrollado anomalías físicas notorias desde las visitas anteriores de Héctor. Los rasgos faciales del muchacho eran claramente asimétricos. Un lado parecía normalmente desarrollado, mientras que el otro mostraba signos de crecimiento detenido o malformación. Caminaba con una cojera pronunciada que sugería curvatura espinal, y sus manos tenían dedos alargados y articulaciones inusualmente flexibles que Bernardo reconoció como posibles indicadores de un trastorno genético del tejido conectivo. Durante su breve visita inicial,
Bernardo observó dinámicas familiares que desafiaban las convenciones sociales normales y sugerían presiones psicológicas que iban mucho más allá de las dificultades típicas de la frontera. Los hijos mayores obedecían a sus padres con una combinación de miedo y resignación que indicaba consecuencias mucho más severas que la disciplina paternal común. Sus movimientos eran cuidadosos, calculados, como si hubieran aprendido por experiencia que cualquier comportamiento espontáneo podía desatar respuestas impredecibles y peligrosas. Samuel, el hijo mayor de 20 años, evitaba el contacto visual tanto con sus padres como con el médico visitante. Su tartamudez se había agravado al punto de casi impedirle comunicarse y parecía librar una lucha interna que lo mantenía visiblemente agitado durante toda la visita de Bernardo. Cuando se le hacían preguntas directas sobre la vida familiar o su propia salud, Samuel empezaba a responder normalmente, pero se detenía a mitad de frase y guardaba silencio, como si recordara consecuencias severas por revelar información familiar a extraños. Las condiciones de vida también le parecieron anormales a Bernardo para un hogar típico de frontera. El interior de la cabaña estaba dividido en más espacios de los necesarios para la simple privacidad, con pesadas cortinas y puertas cerradas que parecían diseñadas para ocultar actividades, no para organizar la vida familiar. Sonidos provenientes de otras partes de la cabaña insinuaban acciones que la familia no quería que su visitante observara. Y estaban los olores, medicinales, orgánicos y vagamente inquietantes, que sugerían prácticas más allá de la medicina rural o la conservación normal de alimentos. Cuando Bernardo se preparaba para marcharse tras su primera evaluación, Pedro lo apartó con una urgencia que rozaba la desesperación. Su manera revelaba un hombre atrapado entre el deseo de mantener los secretos familiares y la necesidad de pedir ayuda para problemas que habían crecido más allá de su control. «Doctor», susurró Pedro mirando nerviosamente hacia la cabaña para asegurarse de que no lo escucharan los miembros de su familia. «Si usted me dijera que a veces Dios pone a prueba a las familias de maneras que requieren elecciones terribles, ¿comprendería lo que quiero decir? ¿Sería capaz de ayudar sin hacer preguntas que pudieran traer problemas a personas que ya están sufriendo?» Antes de que Bernardo pudiera formular una respuesta, Pedro continuó con creciente agitación. «Nuestra sangre lleva gran fuerza, pero también lleva complicaciones. Hemos aprendido a manejar esas complicaciones con métodos que nuestros padres y abuelos desarrollaron durante muchas generaciones. Nos funcionaban en la vieja tierra, pero aquí en Montana la gente hace otro tipo de preguntas. Esperan cosas que no podemos ofrecer sin revelar prácticas que jamás serían entendidas por quienes no comparten nuestras cargas particulares». Las implicaciones de aquella confesión cuidadosamente formulada helaron la compostura profesional de Bernardo. Comenzaba a entender que el aislamiento de los Delgado no era solo para evitar el escrutinio social por comportamientos extraños, sino para ocultar prácticas sistemáticas que horrorizarían incluso a la dura sociedad de la frontera. Prácticas refinadas y perfeccionadas a lo largo de generaciones antes de ser trasplantadas al desierto americano. 2 meses después de su visita inicial, el doctor Bernardo recibió un mensaje urgente de Hey Héctor que lo obligaría a enfrentarse al horror completo del legado genético de los Delgado. El mensaje, entregado por un trampero local que había arriesgado el traicionero sendero montañoso, contenía solo unas pocas palabras apresuradamente garabateadas. Mujer Delgado en mal parto. Familia pide médico. Algo mal más allá de un alumbramiento normal. Venga rápido, si puede. Por primera vez desde su llegada al territorio de Montana, la familia Delgado pedía asistencia médica externa. Un cambio drástico respecto a su anterior insistencia en manejar todos los asuntos familiares en privado. El hecho de que hubieran superado su obsesiva secrecía para pedir ayuda
Sugería complicaciones tan graves que ni siquiera su amplia experiencia con partos difíciles podía ofrecer soluciones adecuadas. Bernardo llegó a la cabaña de montaña en una sofocante tarde de julio para encontrarse con una escena que perseguiría sus pesadillas durante décadas. El calor opresivo había convertido el valle aislado en un horno, y el aire estaba tan cargado de humedad que respirar resultaba difícil incluso para personas sanas. Dentro de la cabaña, la atmósfera era aún más asfixiante, impregnada de olores a sudor, sangre y algo más. Un hedor dulzón y enfermizo que Bernardo no pudo identificar de inmediato, pero que encendió sus instintos como algo profundamente erróneo. María Delgado yacía en la habitación trasera de la cabaña. Su parto estaba complicado por factores que resultaban evidentes para el ojo entrenado de Bernardo. La joven estaba dando a luz gemelos, pero no eran nacimientos múltiples ordinarios. Los bebés estaban unidos por el torso y parecían compartir órganos internos vitales, una condición que Bernardo sabía casi siempre fatal en una época sin cirugía avanzada. Lo que más le impactó no fue la complejidad médica de la situación, sino la reacción de la familia ante aquel desastre evidente. En lugar del pánico, la desesperación y la súplica por intervención divina que habría esperado de unos padres frente a semejante tragedia, los Delgado mostraban una respuesta fría y metódica, como si ya hubieran enfrentado situaciones similares muchas veces. Pedro y Blanca trabajaban juntos con la eficiencia de quienes siguen un protocolo bien establecido. Sus movimientos eran coordinados y calculados, no frenéticos. Samuel y Carmen preparaban materiales e instrumentos que claramente no estaban destinados a celebrar un nacimiento, sino a gestionar una situación que requería acción inmediata y decisiva. Los gemelos representaban un desafío médico que habría puesto a prueba incluso a los hospitales mejor equipados de la época. No solo compartían tejidos externos, sino que sus sistemas cardiovascular y nervioso parecían integrados, lo que hacía imposible la separación con la tecnología médica de 1876. Uno de los bebés era claramente más fuerte que el otro, pero ambos mostraban signos de vitalidad que sugerían que podían sobrevivir días o incluso semanas con los cuidados adecuados. «Doctor», dijo Pedro con una frialdad clínica que heló la sangre de Bernardo, «necesitamos que nos diga con honestidad si pueden ser separados, si existe algún procedimiento que permita que al menos uno de ellos sobreviva como un niño normal». Mientras Bernardo comenzaba su examen de los gemelos unidos, notó algo que le heló la sangre. Escondidos bajo la cama de parto, había diarios encuadernados en cuero, llenos de dibujos detallados y notas que documentaban nacimientos similares durante lo que parecía ser muchas décadas. Página tras página mostraba bocetos anatómicos minuciosos de bebés con diversas deformidades: paladar hendido, extremidades ausentes, malformaciones espinales, dedos adicionales y condiciones que Bernardo nunca había visto ilustradas con tal precisión clínica. Cada dibujo estaba acompañado de anotaciones en gaélico, irlandés e inglés, con entradas fechadas que abarcaban varias décadas y múltiples ubicaciones geográficas. Algunas incluían descripciones detalladas de medidas remediales para enfrentar esas complicaciones genéticas, usando una terminología que sugería conocimientos médicos muy por encima de lo que una familia de frontera típica podía poseer. Las fechas y lugares de los nacimientos registrados trazaban un patrón que seguía los movimientos de la familia a través de Irlanda y América durante más de 50 años. Lo más perturbador eran los estudios anatómicos detallados que acompañaban cada registro. Las ilustraciones no solo mostraban deformidades externas, sino también anatomía interna especulativa, perspectivas de supervivencia y lo que las notas llamaban eufemísticamente evaluaciones de calidad de vida.
El lenguaje clínico no podía ocultar el hecho de que estos registros documentaban la evaluación sistemática de recién nacidos para decidir qué rasgos consideraba la familia aceptables o inaceptables para la supervivencia. Blanca notó su descubrimiento y habló por primera vez desde la llegada del doctor. Su voz llevaba el peso de generaciones de un terrible conocimiento. La sangre debe mantenerse pura. La debilidad no puede permitirse. No puede extenderse y contaminar a las futuras generaciones. Nuestras familias aprendieron esta verdad a través de la dura experiencia durante muchas generaciones en la Tierra Vieja. Lo que para los extraños parece crueldad, en realidad es misericordia, tanto para los niños que sufrirían como para la línea familiar que debe preservarse. Sus palabras fueron pronunciadas con la convicción de alguien que recita un dogma religioso fundamental. Pero la doctrina que describía implicaba principios de crianza humana que violaban todos los estándares de ética médica y de esencia que Bernardo había aprendido en su formación profesional. La familia Delgado no practicaba simplemente el infanticidio. Estaba llevando a cabo una experimentación genética sistemática con sus propios hijos, utilizando principios de selección que trataban a los seres humanos como ganado, mejorándolos mediante la eliminación cuidadosa de rasgos indeseables. Los diarios de cuero contenían pruebas adicionales que revelaban el verdadero alcance de la manipulación genética de la familia. Ocultos dentro de los registros médicos, había árboles genealógicos que trazaban la línea de sangre Delgado a lo largo de múltiples generaciones, mostrando patrones de matrimonios entre familiares cercanos, que explicaban la alta frecuencia de anormalidades genéticas entre sus hijos. Los gráficos revelaban que Pedro y Blanca no eran solo marido y mujer, sino también primos hermanos, continuando un patrón de endogamia deliberada que se extendía hacia atrás durante 5 generaciones de matrimonios cuidadosamente planeados para concentrar lo que la familia consideraba rasgos genéticos superiores. La documentación genealógica mostraba que la práctica había comenzado en Irlanda a principios del siglo XIX, cuando el bisabuelo de Pedro se convenció de que el pueblo irlandés podía mejorarse mediante la cría selectiva, similar a las técnicas agrícolas usadas para desarrollar ganado superior. La familia había justificado su endogamia sistemática mediante una retorcida interpretación de genealogías bíblicas y teorías pseudocientíficas sobre la superioridad racial, que habían ganado popularidad entre ciertas clases educadas en Europa durante esa época. A medida que Bernardo continuaba examinando a los gemelos y estudiando los registros médicos de la familia, comprendía que estaba presenciando la culminación de un experimento genético llevado a cabo a lo largo de múltiples generaciones, con total indiferencia por el sufrimiento causado. Los gemelos unidos que luchaban por respirar en su improvisada cuna no representaban una tragedia aleatoria, sino el resultado inevitable de décadas de manipulación genética sistemática que finalmente había producido anormalidades demasiado severas para ocultarlas o justificarlas. Si esta historia te provoca escalofríos, compártela con un amigo amante de los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte relatos como este. Descubramos juntos qué ocurre después en este inquietante relato de manipulación genética y secretos familiares que abarcan generaciones de experimentación humana deliberada. La crisis inmediata de los gemelos unidos obligó a Bernardo a tomar decisiones que atormentarían su conciencia por el resto de su carrera. Los bebés sufrían claramente. Su sistema cardiovascular compartido apenas lograba sostener 2 cuerpos separados,
y su respiración era dificultosa e irregular. La intervención médica era imposible con el equipo rudimentario disponible en aquella cabaña aislada. Pero permitir que sufrieran sin intentar algún alivio violaba todos los principios de ética médica que Bernardo había jurado defender. Como médico, Bernardo pasó la noche revisando los diarios ocultos mientras los gemelos luchaban por sus vidas. El verdadero alcance de la manipulación genética de los Delgado se volvía aterradoramente claro. Los registros documentaban no solo 5 generaciones de cría selectiva e infanticidio sistemático, sino un programa integral de experimentación humana practicado con precisión científica durante más de un siglo. Las entradas más antiguas, escritas en tinta marrón desvanecida y en un arcaico gaélico irlandés, describían cómo el patriarca original, Fabio Delgado, había iniciado la práctica en el condado de Cork durante la década de 1790, tras consultar con lo que el diario llamaba hombres instruidos que comprendían la ciencia de las líneas de sangre y la mejora de la estirpe humana. Estas primeras anotaciones revelaban que Fabio había sido influenciado por teorías de cría agrícola que ganaban popularidad entre los agricultores progresistas de la época. Hombres que habían logrado notables éxitos desarrollando razas superiores de ganado, caballos y ovejas mediante selección cuidadosa y apareamientos controlados. Fabio llegó a convencerse de que los mismos principios podían aplicarse a la reproducción humana para crear lo que denominaba una línea de sangre irlandesa perfeccionada, superior en inteligencia, fuerza física y carácter moral al campesinado degradado que él creía debilitado por siglos de opresión y pobreza británicas. Sus experimentos iniciales consistieron en organizar matrimonios entre sus propios hijos y sus primos hermanos, justificados mediante un estudio detallado de genealogías bíblicas que parecían apoyar la práctica de matrimonios cercanos dentro de los grupos familiares. Los primeros resultados parecían confirmar las teorías de Fabio. La primera generación de niños criados deliberadamente en endogamia mostraba inteligencia inusual, una belleza física llamativa y lo que la familia interpretaba como pruebas de superioridad genética. Pero los registros también revelaban que incluso en esa primera generación hubo nacimientos de niños gravemente deformes que eran eliminados en silencio mediante lo que el diario llamaba eufemísticamente una liberación misericordiosa del sufrimiento terrenal. A medida que las generaciones avanzaban, la experimentación genética se volvió cada vez más sistemática y científicamente sofisticada. Cada patriarca posterior refinaba el programa de cría, introduciendo nuevos criterios de selección y elaborando justificaciones cada vez más detalladas para eliminar a los niños que no cumplían los estándares familiares de aceptabilidad genética. Los diarios contenían discusiones detalladas sobre los rasgos considerados deseables: ojos azules claros, rasgos angulosos, estatura inusual, aptitud matemática y los que requerían eliminación inmediata, deformidades físicas visibles, retraso mental y lo que la familia llamaba irregularidades de comportamiento. La revelación más perturbadora llegó cuando Bernardo descubrió una sección del diario dedicada a lo que llamaban el protocolo de mejora. Las entradas describían intentos sistemáticos de acelerar la concentración de rasgos deseados mediante relaciones de cría cada vez más cercanas. La generación de Pedro representaba la culminación de este proceso. Él y Blanca no solo eran primos hermanos, sino también el resultado de 4 generaciones previas de endogamia deliberada, diseñada para maximizar la expresión de lo que la familia consideraba características genéticas superiores. El protocolo había alcanzado en parte sus objetivos,
Los miembros sobrevivientes de la familia Delgado mostraban efectivamente inteligencia notable, una uniformidad física llamativa y ciertas capacidades que los diferenciaban de las familias típicas de la frontera. Pero el costo genético había sido catastrófico. La alta frecuencia de defectos congénitos graves, los evidentes problemas de salud mental que afectaban a los hijos mayores y el deterioro progresivo de los padres indicaban que el experimento genético de la familia había llegado a un punto de crisis que amenazaba su supervivencia como población viable para la reproducción. Mi bisabuelo creía que estaba creando una raza superior, confesó Pedro cuando Bernardo lo enfrentó con la evidencia de los diarios. Estudió los métodos de cría usados por los mejores ganaderos de caballos y vacas en Irlanda, hombres que habían producido animales de calidad excepcional mediante selección cuidadosa y apareamientos controlados. Él creía que el pueblo irlandés había sido degradado por siglos de pobreza y opresión, y que solo a través de la mejora deliberada de nuestras líneas de sangre podríamos recuperar nuestra posición legítima como un pueblo superior. La voz de Pedro llevaba una mezcla de orgullo y de creciente duda al continuar. Durante 4 generaciones, el método parecía funcionar. Nuestra familia produjo hijos de inteligencia y belleza excepcionales, hombres y mujeres que podrían haber sido líderes e innovadores si el mundo hubiera estado preparado para reconocer nuestra superioridad. Pero el costo ha sido terrible. Demasiados niños nacidos mal, demasiados que tuvieron que ser liberados de vidas que solo habrían traído sufrimiento para ellos mismos y vergüenza para nuestra línea. La realidad genética que Bernardo comprendía, gracias a su formación médica avanzada, pintaba un panorama muy distinto al de las fantasías eugenésicas de la familia. La línea de sangre Delgado no había sido purificada ni mejorada a través de la cría selectiva. Había sido sistemáticamente destruida por la acumulación de rasgos recesivos que producían anormalidades cada vez más severas en cada generación. Los hijos que lograban sobrevivir hasta la adultez cargaban daños genéticos ocultos que inevitablemente se expresarían en su descendencia, creando una espiral descendente de deterioro genético que solo podía terminar en la extinción completa de la línea familiar. Los gemelos unidos que luchaban por respirar en su cuna improvisada representaban el fracaso definitivo del experimento genético de los Delgado. 5 generaciones de endogamia deliberada no habían creado seres humanos superiores, sino deformidades cada vez más graves que ya no podían ser ocultadas, justificadas o eliminadas sin despertar las sospechas de una sociedad cada vez menos tolerante con las prácticas familiares aisladas que violaban los estándares morales y legales aceptados. Mientras Bernardo observaba a Pedro y a Blanca prepararse para lo que claramente veían como otra eliminación necesaria de descendencia genéticamente inaceptable, comprendió que estaba presenciando la culminación del primer experimento sistemático de eugenesia humana en América. Un experimento que se había llevado a cabo en secreto durante más de un siglo, dejando un rastro de infantes asesinados y familiares psicológicamente destruidos a lo largo de 2 continentes. La confrontación inmediata sobre el destino de los gemelos unidos se convirtió en una batalla no solo por la vida de 2 bebés que sufrían, sino también por el alma de una familia que había perdido todo sentido de decencia humana en su búsqueda de una perfección genética que existía solo en su retorcida imaginación. La intervención de Bernardo, respaldada por su autoridad como médico territorial y su amenaza explícita de involucrar a los alguaciles federales si la familia dañaba a los gemelos, obligó a los Delgado a reconocer que sus prácticas aisladas ya no podían sostenerse en una sociedad estadounidense cada vez más conectada, donde las tasas inusuales de mortalidad infantil y las dinámicas familiares sospechosas inevitablemente atraerían atención oficial que ya no podía evitarse mediante el simple aislamiento geográfico. Los gemelos sobrevivieron solo 3 días, a pesar de los mejores esfuerzos de Bernardo por brindar cuidados de apoyo con el equipo médico rudimentario disponible en la cabaña remota.
Su sistema cardiovascular compartido no pudo sostener la vida y murieron silenciosamente en las horas previas al amanecer del tercer día de Bernardo en la granja. Pero su breve existencia sirvió como prueba definitiva e innegable de las devastadoras consecuencias de la manipulación genética de la familia Delgado. Consecuencias que ya no podían ocultarse del mundo exterior ni justificarse mediante argumentos religiosos que se habían vuelto cada vez más vacíos con cada generación de endogamia sistemática. La muerte de los gemelos le dio a Bernardo la autoridad legal que necesitaba para realizar una investigación exhaustiva de las prácticas y la historia médica de la familia. Su examen de las 11 pequeñas tumbas detrás de la cabaña, combinado con un estudio detallado de los diarios médicos y los registros genealógicos, reveló evidencia de un infanticidio sistemático que abarcaba múltiples generaciones e involucraba al menos 23 casos documentados de niños eliminados por diversos defectos genéticos, desde deformidades físicas visibles hasta anomalías de comportamiento que la familia consideraba inaceptables. Ante la abrumadora evidencia y la amenaza de cargos de asesinato que podían resultar en ejecución bajo la ley territorial, Pedro Delgado finalmente reveló toda la magnitud de la historia familiar y de la experimentación genética sistemática que había consumido 5 generaciones de su linaje. La práctica había comenzado en Irlanda a principios del siglo XIX, cuando su bisabuelo Fabio se obsesionó con crear lo que llamaba una línea de sangre irlandesa perfecta mediante técnicas de cría selectiva adaptadas de la ganadería agrícola. La familia había justificado sus acciones mediante una combinación de teorías pseudocientíficas sobre la mejora humana, interpretaciones religiosas retorcidas que presentaban los defectos genéticos como castigos divinos por la impureza racial, y filosofías del darwinismo social que ganaban popularidad entre ciertas clases educadas a mediados del siglo XIX. Se habían convencido de que eliminar a los descendientes defectuosos no era asesinato, sino una forma de administración genética que eventualmente produciría seres humanos superiores a las degradadas masas del pueblo común. El costo psicológico de mantener estas creencias y prácticas durante múltiples generaciones había sido catastrófico para cada miembro de la familia. Pedro sufría de ansiedad crónica y depresión que habían empeorado dramáticamente a medida que las consecuencias genéticas de la endogamia se volvían imposibles de ignorar. Blanca había experimentado múltiples colapsos nerviosos y mostraba signos de lo que Bernardo reconoció como trastorno de estrés postraumático severo, resultado de años participando en el asesinato sistemático de sus propios hijos. Los hijos sobrevivientes presentaban un trágico espectro de daños psicológicos y físicos, producto tanto de factores genéticos como del ambiente traumático en el que habían sido criados. Samuel, el hijo mayor, sufrió un colapso mental completo cuando fue interrogado sobre su papel en las prácticas familiares, revelando que había sido obligado a participar en eliminación de hermanos defectuosos desde los 12 años. Su tartamudez profunda y su incapacidad para mantener contacto visual eran síntomas de un trauma psicológico tan severo que Bernardo dudaba que pudiera recuperarse lo suficiente como para funcionar en la sociedad normal. María y Carmen, ambas producto de la endogamia sistemática de la familia, mostraban síntomas físicos y psicológicos que requerirían años de tratamiento. Las dos jóvenes habían sido condicionadas psicológicamente para aceptar sus roles de reproductoras destinadas a continuar la línea familiar, y ambas mostraban signos de abuso sexual que sugerían que su propio padre las estaba preparando para matrimonios con sus hermanos, la continuación lógica del programa de concentración genética de la familia.
El joven Diego, cuyas deformidades físicas lo convertían en un recordatorio viviente de los fracasos genéticos de la familia, representaba el desafío más complejo para las autoridades territoriales. Su curvatura espinal y asimetría facial eran condiciones progresivas que requerirían tratamiento médico continuo. Pero su estado psicológico estaba tan dañado por haber presenciado años de infanticidio y abuso que representaba un peligro tanto para sí mismo como para los demás. El muchacho desapareció una noche de la custodia territorial, desvaneciéndose en la naturaleza de Montana sin dejar rastro que permitiera determinar su destino. Los procesos legales contra Pedro y Blanca Delgado se complicaron por la naturaleza sin precedentes de sus crímenes y por la falta de experiencia del sistema judicial territorial en casos que involucraban experimentación genética y patrones generacionales de infanticidio. El fiscal territorial luchó por encontrar cargos adecuados para crímenes que abarcaban múltiples generaciones y jurisdicciones, mientras que los abogados defensores intentaban argumentar que los acusados eran víctimas de enfermedades mentales hereditarias y no criminales calculadores que habían asesinado sistemáticamente a sus propios hijos. El caso atrajo la atención de expertos médicos y legales en todos los territorios estadounidenses. Pero la ubicación remota y los sistemas de comunicación primitivos de la época significaron que gran parte de la evidencia y los testimonios nunca llegaran al conocimiento del público en general. Pedro y Blanca Delgado murieron ambos bajo custodia territorial antes de que sus casos pudieran llegar a juicio. Pedro aparentemente de un derrame cerebral provocado por el estrés psicológico de ver expuesto su trabajo de toda la vida como un fracaso catastrófico, y Blanca por complicaciones relacionadas con su último embarazo, que terminó en otro muertinátino gravemente malformado que parecía simbolizar la futilidad definitiva de la experimentación genética. La detallada documentación del caso realizada por el Dr. Bernardo pasó a formar parte de la literatura médica temprana sobre los peligros del matrimonio consanguíneo y las consecuencias genéticas de la endogamia sistemática. Sus informes profesionales, publicados en revistas médicas territoriales y más tarde en publicaciones nacionales, proporcionaron algunas de las primeras pruebas sistemáticas de la relación entre los matrimonios entre parientes cercanos y las tasas aumentadas de anormalidades genéticas en la descendencia. Sin embargo, nunca publicó todos los detalles de lo que había descubierto, incluyendo el infanticidio sistemático y el abuso psicológico que habían caracterizado las prácticas de los Delgado. Los diarios privados de Bernardo, descubiertos tras su muerte en 1923, revelaron su lucha de toda la vida por comprender cómo los seres humanos podían eliminar sistemáticamente a sus propios hijos en busca de una perfección genética que existía solo en su propia imaginación distorsionada. Sus notas describían pesadillas recurrentes con los gemelos unidos y una culpa persistente por su incapacidad de salvar a los niños que habían sido asesinados antes de que su intervención pudiera protegerlos. La granja de los Delgado fue abandonada después del arresto de la familia y la propiedad montañosa revirtió a la titularidad territorial cuando no se pudo localizar a ningún pariente sobreviviente que reclamara derechos de herencia. Los residentes locales evitaban la zona, en parte por preocupaciones prácticas relacionadas con los duros inviernos que habían hecho atractivo el lugar para la familia, pero también por la creciente conciencia de los horrores que allí habían ocurrido. El aislamiento que antes protegía los secretos de la familia, ahora servía como barrera natural que impedía a los curiosos perturbar lo que se había convertido en un monumento no oficial a los peligros de la experimentación genética realizada sin supervisión ética ni comprensión científica. El pequeño cementerio detrás de la cabaña,
Con sus 11 tumbas documentadas y evidencia de entierros adicionales sin marcar, se mantenía como un recordatorio permanente del fracaso definitivo del primer experimento sistemático de eugenesia genética de la humanidad. Las hileras ordenadas de cruces que marcaban las tumbas de los infantes asesinados testificaban la bancarrota moral de las teorías que valoraban la pureza genética por encima de la decencia humana básica y del amor parental. En las décadas posteriores a la exposición de las prácticas de la familia Delgado, comenzaron a aparecer casos similares en otras comunidades aisladas de Estados Unidos, lo que sugería que la familia de Montana no había sido única en su experimentación con técnicas de cría humana. El creciente cuerpo de evidencia sobre las consecuencias genéticas y psicológicas de la endogamia sistemática contribuyó a cambiar actitudes respecto a leyes matrimoniales, protección infantil y la necesidad de supervisión gubernamental en comunidades aisladas que pudieran estar practicando costumbres dañinas para sus miembros o para la sociedad en general. El legado del experimento genético de los Delgado se extendió mucho más allá de su propia historia trágica. Su caso proporcionó pruebas tempranas para teorías genéticas que más tarde se volverían fundamentales en la comprensión moderna de la herencia. Al mismo tiempo, sus prácticas de infanticidio sistemático impulsaron la evolución de normas legales y éticas de protección infantil, que acabarían haciendo imposible mantener tales programas de eugenesia familiar en la sociedad estadounidense. Este misterio nos muestra cómo la búsqueda de la perfección genética puede conducir a horrores impensables cuando se combina con el aislamiento, la desesperación y una comprensión fundamentalmente equivocada del valor humano y de los principios científicos. El experimento de un siglo de la familia Delgado en la cría selectiva representa uno de los capítulos más oscuros en la intersección entre secretos familiares, ciencia genética primitiva y la tolerancia de la frontera americana hacia comunidades que operaban más allá de los límites de los estándares morales civilizados. Su historia sirve como advertencia permanente sobre los peligros de tratar a los seres humanos como sujetos experimentales, en la búsqueda de mejoras teóricas que solo existen en la mente de quienes han perdido todo sentido de decencia humana básica y amor parental. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que realmente se reveló todo sobre las prácticas de la familia Delgado? ¿O podrían haber existido otras familias aisladas que llevaron tradiciones oscuras similares a la frontera americana? ¿Es posible que se hayan realizado experimentos genéticos sistemáticos en otros lugares remotos sin ser detectados por autoridades que carecían de los recursos y sistemas de comunicación necesarios para vigilar comunidades aisladas de manera efectiva? Deja tu comentario con tus pensamientos sobre este inquietante capítulo de la historia estadounidense. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana y de hasta dónde puede llegar la gente en la búsqueda de su retorcida visión de la perfección genética. Nos vemos en el próximo video.